Compartimos el Evangelio del día de San Juan. Después que Jesús alimentó a unos 5.000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el agua. Al día siguiente, la multitud que se había quedado en la otra orilla vio que Jesús no había subido con sus discípulos en la única barca que había allí, sino que ellos habían partido solos. Mientras tanto, unas barcas de Tiberíades atracaron cerca del lugar donde habían comido el pan, después que el Señor pronunció la acción de gracias. Cuando la multitud se dio cuenta de que Jesús y sus discípulos no estaban en el lugar donde el Señor había multiplicado los panes, subieron a las barcas y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla, le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo llegaste?». Jesús les respondió: «Les aseguro que ustedes me buscan, no porque vieron signos, sino porque han comido pan hasta saciarse. Trabajen, no por el alimento perecedero, sino por el que permanece hasta la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, porque es Él a quien Dios el Padre marcó con su sello». Ellos le preguntaron: «¿Qué debemos hacer para realizar las obras de Dios?». Jesús les respondió: «La obra de Dios es que ustedes crean en aquel que Él ha enviado». Palabra del Señor. Después de la multiplicación de los panes, uno de los hechos que impactó en el público, en la multitud, aquella tarde que habían estado siguiendo a Jesús porque despertaba no solo curiosidad, sino despertaba realmente un espíritu de fe, de encontrar en Jesús al profeta, la esperanza de Dios que a veces no encontraban en otros. Pero cuando aquella tarde, ya avanzada, con hambre y sin un lugar donde proveerse, Jesús realizó aquel milagro de multiplicar 5 panes y 2 peces, que permitió saciarse y comer a todos. Esto va a provocar determinadas reacciones y comportamientos. Por un lado vemos un Jesús que se compadece, un Jesús que está atento al otro, a sus necesidades. Pero también vemos que aquellos hombres en ese momento se ataron más al pan, a los bienes materiales que les había compartido Jesús, que al mismo Jesús. Y es lo que pasa al día siguiente. Jesús dice que se retira, desaparece, los discípulos lo ven caminando por el agua. Ese retirarse, como muchas veces Jesús se retira, se aleja de los discípulos, de la multitud, se va a lugares altos, a montaña, al desierto. Es la actitud de retirarse de lo exterior, de lo sensible, del ruido, para introducirse en el interior, en el encuentro profundo con Dios. La oración. La oración es ese lugar, ese espacio de encuentro y diálogo con el Padre. Cuando
la gente que había saciado su hambre parece que no se fue del lugar, se quedó, y al día siguiente advierten que no está Jesús. Lo van a buscar, se van hasta Cafarnaúm. ¿Pero por qué lo van a buscar? Ahí está donde está el quid de este evangelio. Lo van a buscar porque lo que vieron el día anterior les convenció, les hizo descubrir en Jesús realmente al enviado de Dios, porque estaban buscando a Dios, porque estaban buscando la palabra de Dios que Jesús les traía, o porque con Jesús habían saciado su apetito con el pan y con el pescado. Aquí es donde podemos ver que en muchos no había rectitud de intención. Rectitud de intención. Buscar a Jesús por Jesús, porque es Dios, porque nos trae un mensaje de Dios y no por otros intereses personales. ¿Cuántas veces necesitamos retirarnos del ruido, del bullicio? ¿Cuántas veces necesitamos de la oración? No solo como una obligación, como una necesidad para purificar nuestros corazones, para purificar y rectificar esas intenciones que nos mueven, que nos conducen en la vida. La recta intención, no dejarnos arrastrar y llevar por los intereses, a veces egoístas, a veces temporales, materiales, sino solamente buscar la gloria de Dios. Para este momento en que sufrimos y padecemos junto al mundo entero esta desgracia de la pandemia del coronavirus, también los cristianos necesitamos rectificar nuestros corazones, buscar la recta intención en todo. Primero, la gloria de Dios. Preguntarnos, ¿qué nos está diciendo Dios en esta circunstancia? No echarle la culpa a Dios de esta desgracia. Preguntarnos, estando aquí, porque Dios habla siempre, ahora, ¿qué nos está diciendo? ¿Qué nos está pidiendo? Es cierto que debemos cuidarnos, es cierto que hay medidas sanitarias que respetar, que hay que cuidar la vida nuestra y la de los otros, es verdad. Pero, ¿cuál es la recta intención? Mirar a Dios, buscar aquello para lo que fuimos creados. ¿Para qué fuimos creados? ¿Para una vida de 70 años, de 90 años, de 100 años, de 150 años? ¿Para vivir un año más o un año menos? ¿O hemos sido creados para la eternidad? Ponemos mucho esfuerzo y mucho cuidado en cuidar la vida de nuestro cuerpo. ¿Estamos poniendo el mismo cuidado, la misma atención, el mismo esfuerzo, la misma dedicación en cuidar la eternidad de nuestra vida?